Un cordial saludo desde Barcelona, España. Soy Laura García, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, y me gustaría agradecer en primer lugar a los organizadores del Congreso el hecho de permitirme presentar mi trabajo relacionado con alguna de las facetas, en este caso una faceta más bien luctuoria del pontificado de Gregorio XV Ludovisi. Mi estudio, mi trabajo, como puede leerse en la primera imagen de este PowerPoint, es el de Bolonia y Gregorio XV, 1624, lectura del aparato fúnebre construido para la conmemoración del primer aniversario de la muerte del pontífice. Y el documento, el texto, el escrito sobre el que yo he basado este estudio es este que puede verse aquí, titulado Aparato fúnebre del aniversario a Gregorio XV celebrado en Bolonia el 24 de julio de 1624. En realidad, este tipo de escritos que recogen un aspecto muy concreto de lo que vamos a denominar el arte efímero, dentro del mundo de la literatura reciben el nombre de relaciones, precisamente porque se trata de relatar un acontecimiento de unas características muy concretas. En este caso nos encontramos un escrito dedicado sobre todo al cardenal Ludovisi y al señor príncipe de Venosa. Bien, el cardenal Ludovisi no era otro que Ludovico Ludovisi, arzobispo de Bolonia entre los años 1595 y 1632, y el príncipe de Venosa era Nicolás Ludovisi. Nicolás Ludovisi, comandante en jefe del ejército pontificio de Gregorio XV, por lo tanto, ambos eran hermanos entre sí y ambos eran también sobrinos del pontífice, es decir, sobrinos de Gregorio XV. Bien, tanto la primera página como la segunda de este escrito, sobre todo en lo que se deja constancia es en el agradecimiento de poder tener la oportunidad de relacionar en este escrito la descripción del aparato fúnebre y de la ceremonia fúnebre que fue llevada a cabo en la Catedral de San Pedro de Bolonia. Y normalmente este tipo de escritos tienen una autoría muy concreta. En este caso es Giovanni Luigi Valesio como autor principal, pero el hecho de que aparezca el nombre aquí de Vittorio Benacci como encargado de la publicación de este escrito también nos indica que pueden haber otros autores secundarios, que en este caso fueron el propio Benacci, Oliviero Gatti, Giovanni Battista Coriolano y Giacomo Lodi. Bien, aparte de los agradecimientos tanto a Ludovico Ludovisi como a Nicolás Ludovisi, el escrito continúa expresando el temor que por entonces tenía la ciudad de Bolonia en relación a si se le iba a permitir organizar la conmemoración de este primer aniversario de la muerte de Gregorio XV. Un temor fundado sobre todo porque Roma era la ciudad en la que era la ciudad que originariamente tendría que haber organizado este tipo de evento, pero al ser Gregorio XV oriundo propiamente de la ciudad de Bolonia, también era bastante consecuente que fuera esta ciudad italiana la encargada de homenajear en muerte al pontífice. Bien, lo que estamos viendo aquí es la planta de la Catedral de San Pedro. La Catedral de San Pedro es el lugar de culto principal de la ciudad de Bolonia y es la iglesia madre de la homónima archidiócesis. Por lo tanto, era
bastante lógico que fuera este el lugar escogido para llevar a cabo tan digna ceremonia. Se trata por lo tanto, de la Catedral Metropolitana, una catedral que tiene unos orígenes que se remontan al siglo X, pero como es habitual, tuvo muchas reconstrucciones a lo largo de los siglos, sobre todo después de un gran incendio del año 1131 y un terremoto en el año 1222. Sin embargo, la mayor reforma corresponde al año 1605, que es el momento en que se eliminó la estructura original románico-gótica. Y lo que hace el escrito a partir de aquí es ir describiendo sobre todo cómo era la planta de la iglesia, pero ir describiendo también cómo fue engalanada para conmemorar el evento organizado en torno a la memoria del pontífice. Por lo tanto, vemos cómo en la parte superior lo que había eran el altar mayor y la capilla principal. Podemos encontrar, digamos, en una dirección desde la cabecera hasta la puerta de ingreso, por ejemplo, un palco construido para esta ocasión y destinado a las grandes damas de la ciudad. Siguiendo el recorrido en esta dirección, insisto, hay unas alas, hay esta construcción en alas en forma de media luna para los magistrados de la ciudad. En medio de la nave central se construyó el catafalco en honor a Gregorio XV, y lo que yo he marcado aquí en una serie de líneas discontinuas en color azul son estas balaustradas y partes añadidas a modo de ornamento para el funeral. Es decir, es normal en el mundo festivo, tanto del Renacimiento como, por ejemplo, del Barroco, el hecho de que hubiesen grandes decoraciones efímeras construidas para la ocasión, que después, una vez finalizado el evento o el episodio festivo, eran destruidas, eran, digamos, eliminadas. Lo que pasa es que para el mundo del arte se han podido recuperar porque existe una gran cantidad de este tipo de relaciones que se dedicaron no solamente a describir el evento, sino también a pasar a grabado o dibujo estas construcciones efímeras que desaparecían una vez concluida la fiesta religiosa, civil, de cualquier tipo. Por lo tanto, aquí lo que se estableció fue una especie de recorrido interno por la nave central y las naves laterales de la iglesia, y en este recorrido interno estaba sumamente engalanado, pues con columnas, con balaustradas, con gran cantidad de escultura religiosa vinculada en cierta manera a Gregorio XV. Y interesante también es en este recorrido el engalanamiento que se hizo, digamos, de la puerta interna y luego de la puerta principal de la iglesia. Por ejemplo, aquí en el caso de la puerta principal de la iglesia, sobre todo lo que hay que destacar es que en realidad la Catedral de San Pedro tiene 3 puertas de ingreso, pero las 2 laterales fueron eliminadas, fueron cerradas para la ocasión, para que el catafalco, que estaba situado, como he dicho anteriormente, en medio de la nave central, se convirtiera en el auténtico protagonista visual de la decoración interna de la catedral. Bien, estas decoraciones efímeras, por ejemplo, aquí tenemos una de las principales o una de las más importantes, como fue la de la puerta principal de la iglesia,
donde lo que yo sobre todo destacaría, porque esto aparece en toda decoración, en toda la decoración efímera del interior de la catedral, es la presencia del escudo papal de Gregorio XV, un escudo papal en el cual yo he incorporado una fotografía real y un dibujo para que se vea perfectamente cómo estaba formado, porque al fin y al cabo era el sello distintivo de cada uno de los pontífices. Y en el caso de Gregorio XV era de color rojo con 3 bandas doradas recortadas e inclinadas, y que en realidad constituyen las armas de la familia Ludovisi. Las otras decoraciones o los otros elementos decorativos que integran esta puerta principal de la iglesia, pues es, por ejemplo, en la parte superior, normalmente este tipo de ornamentación recuerda las formas de un arco de triunfo. Y, por ejemplo, aquí podemos ver en la parte superior pues la presencia de 2 ángeles que lloran la muerte del pontífice, y aquí una especie de escudos en los que hay representada la figura de la fe y en el otro lado la figura de la caridad, mientras que en la parte inferior, formando parte en un nicho del ingreso de la puerta en sí misma, tendríamos la figura de la devoción y la figura de la mansedumbre, que unidas a la fe y a la caridad lo que hacen es sobre todo destacar algunas particularidades del carácter del pontífice, en este caso Gregorio XV. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es la decoración realizada y ubicada en la entrada de una de las capillas más grandes de la catedral. Y de nuevo aquí lo que tenemos es la recuperación de las formas de lo que sería un arco de triunfo. Por ejemplo, en este caso está muy bien delimitado cuál era la decoración que acompañó toda la parte superior de la catedral, en la que podía verse que había una alternancia de velas y jarrones. Como he dicho anteriormente, la presencia del escudo papal era siempre prácticamente de carácter obligatorio, y en este caso en particular, en la parte inferior, lo que nos vamos a encontrar elevado sobre un pedestal son las figuras, en este caso de Gregorio I el Magno, y la de Gregorio XV, evidentemente a modo de homenaje del pontífice en cuestión. Por ejemplo, en la entrada a la capilla mayor también hubo una decoración de una gran magnitud. Cabe recordar que en esta capilla mayor, en su interior, es donde se celebró solemnemente el oficio religioso, es decir, la misa de difuntos, y en este caso nos encontramos con un tipo de ornamentación que sigue la del resto del cuerpo de la iglesia y que estaba proporcionalmente ajustado en relación a las medidas de la propia iglesia o de la catedral, como por ejemplo eran los jarrones, los fuegos, los cortinajes, por ejemplo por la parte inferior, los candelabros, las lucernas, las luces colgantes y los instrumentos fúnebres. Pero sin duda, lo más importante, y en esto está basado mi estudio, o por lo menos era el leitmotiv de mi estudio, el eje central, es el catafalco que se construyó y que hemos visto anteriormente situado en medio de la nave central, catafalco construido pues precisamente en honor a Gregorio XV. Sí que es cierto que la relación marca o subraya que hubo un concurso en el cual se presentaron muchísimos artistas de la ciudad para hacer una propuesta de cómo entendían ellos que tenía que ser este catafalco. Y de todos ellos, evidentemente, solo fue escogido uno, pero de cuya autoría
no se sabe el nombre. En todo caso, es un catafalco piramidal de 8 caras y tiene o presenta un doble orden de arquitectura, dórico en la parte inferior y jónico en la parte superior. Si hacemos una lectura de abajo arriba, vemos que estaba ubicado encima de una breve escalinata, prácticamente solamente son 3 peldaños, y lo que inmediatamente llama la atención es que hubo o había una alternancia en cada una de las caras entre la cornisa y la ménsula de una cartela donde aparecía escrito Gregorio XV Pontifices Maximus, que es lo que estoy marcando con el puntero. Y en esta alternancia, cuando no había la cartela, había una arma del pontífice. Bien, sigue en la parte superior uno de los hechos más relevantes de este pontificado, que es cuando en el año 1622 canonizó a 5 santos españoles. Podemos leer aquí a Isidro, que era el labrador madrileño, Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas y primer general de la compañía, Francisco Javier, que era el tercer general de la orden, y Teresa de Ávila, fundador de las Carmelitas Descalzas. Bien, el último, que fue Felipe Neri, fue el fundador de la Congregación del Oratorio. A estas figuras de estos 5 santos españoles canonizados, o estas figuras, fueron dispuestas según el orden de su canonización, acompañados por 4 ángeles sosteniendo un cuerno de fuego, que uno de ellos los podemos ver aquí, y el resto de figuras corresponden a la representación de otros santos. Siguiendo una lectura en vertical hacia la parte superior, encontraremos que hay un relieve en bronce del pontífice y alrededor, siguiendo esta forma octogonal, 8 ángeles desnudos. Bien, la parte última de esta relación de lo que fue la ceremonia del primer aniversario de la muerte del pontífice se dedica o está dedicada, está centrada en la narración de cómo se llevó a cabo la ceremonia en el interior de la catedral, pero sobre todo lo que puntualiza es que un día antes de llevarse a cabo se empezó a dejar a admitir el paso de la gente para que pudiera contemplar el catafalco del interior y satisfacer de esta manera lo que vendría a ser una popular curiosidad. Al parecer, la relación también explica que hubo gente que, con la excusa de contemplar el catafalco, lo que la verdadera intención que tuvieron era de pasar allí la noche para así asegurarse un lugar cómodo durante la ceremonia que tendría que desarrollarse al día siguiente, pero no lo consiguió. Bien, el día previo, la noche del 23 de julio, se oyó por toda la ciudad los acordes del Ave María y el repique de campanas por toda la ciudad, que en sí era una forma de invitar al piadoso oficio que a la mañana siguiente y en todas las iglesias de la ciudad se iba a llevar a cabo, al igual que en el interior de la catedral. Y de hecho toda la población de Bolonia, todos los habitantes de Bolonia correspondieron a esa llamada, dejando de lado todas las actividades e involucrándose en el respeto a la memoria del difunto. Bien, a la hora prevista, que ya hablando en concreto de la ceremonia que se llevó a cabo,
que fue el 24 de julio, se abrieron las puertas de la catedral y en el interior se había duplicado la presencia de la Guardia Suiza, sobre todo en la escalinata de acceso a la capilla mayor y alrededor del catafalco, a fin de alguna manera reprimir el impulso de la curiosidad de la multitud que en un instante llenó la catedral. Es decir, no fue una ceremonia privada, sino que fue una ceremonia donde asistieron los grandes representantes eclesiásticos, los grandes representantes de la ciudad en sí misma, como los magistrados, las ilustres damas, etcétera, pero también fue una ceremonia abierta al público en general. Y entre esta multitud de público también se incorporaron personas foráneas, personas de otras regiones o personas evidentemente de otras ciudades. La intención fuera la de disfrutar de la ciudad de Bolonia, a pesar de que se trataba de conmemorar un hecho luctuoso. Bien, ya en la última parte, hacia las 12 empezaron a llegar a la catedral las más altas dignidades eclesiásticas, mientras que poco antes lo habían hecho altas personalidades como la princesa de Venosa o las primeras damas de la ciudad, que ocuparon el lugar que les había asignado. Para la música que se pudo escuchar durante toda la ceremonia, se escogieron las voces más importantes de la ciudad y de fuera de ella. Se cantó el oficio de los muertos solemnemente por 6 coros e inmediatamente se celebró la misa. Hay que pensar que el altar había sido decorado con terciopelo negro, guarnecido con paneles de oro y con las armas de Gregorio XV. Una vez finalizado, las dignidades eclesiásticas se aproximaron al catafalco para de alguna manera salpicarlo con agua bendita, incienso y nuevas oraciones, la recitación de nuevas oraciones. En definitiva, todo aquello que formaba parte de parecidos pasajes funerarios. Ni qué decir tiene que no fue una ceremonia breve, duró un total de 5 horas y aunque la relación no nos lo dice, se supone que cuando finalizó toda esta conmemoración, todo este aparato efímero construido para la ocasión, sin duda continuaría expuesto en la catedral, pero a la larga desapareció. Pero lo hemos podido recuperar en el tiempo y en el espacio gracias a la publicación de esta relación sobre la que he basado mi trabajo. Gracias.